Hola a todos, hoy veremos qué es el transistor, parte 3. La configuración emisor común es llamada así porque sirve de referencia para las terminales de entrada y salida, siendo estas la base y el colector del transistor. Para esta configuración, la corriente del emisor, colector y base siguen estando relacionadas, al igual que en la disposición anterior, siendo la corriente emisor igual a la sumatoria de la corriente colector y corriente base, y corriente colector proporcional al producto del alfa por la corriente del emisor. En esta disposición, la salida del transistor es corriente colector, para el voltaje de salida corriente directa, para un intervalo de valores de la corriente de entrada en corriente de base contra el voltaje de entrada base emisor, para un intervalo de valores del voltaje de salida colector emisor. La magnitud de corriente de base está en microamperios en comparación con los miliamperios de corriente colector, considerando que las curvas de corriente de base no son tan horizontales como las obtenidas para corriente emisor en configuración en base común. En la región activa de un amplificador en emisor común, la unión base-emisor se polariza en directo, en tanto que la unión colector-base en inversa. La región activa de la configuración emisor común se emplea para amplificar voltaje, corriente o potencia, mientras que la región de corte para la configuración emisor común no está tan bien definida como para la configuración base común. A diferencia de la conexión base común, la corriente en colector no es igual a cero cuando la corriente localizada en la base es cero. En la configuración anterior, el nivel de corriente en el emisor era cero. Por el contrario, la corriente del colector era igual a la corriente de saturación en inversa, presentándose esta mediante la ecuación: corriente de colector abierto es igual a la corriente colector base emisor abierto dividido por 1 menos alfa por la corriente de base igual a 0 microamperios. Para esta configuración, el transistor en la región activa, el voltaje base emisor es de 0.7 voltios, manteniéndose fijo con cualquier nivel de corriente en la base. En corriente directa, los niveles de corriente colector y corriente base se relacionan mediante la cantidad llamada beta, definida por la ecuación: beta en corriente directa es igual a la corriente en colector dividida por la corriente en base del transistor. Para corriente alterna, beta es presentada como beta en corriente alterna es igual al cambio de corriente en el colector dividido por el cambio de corriente en la base multiplicado por el voltaje colector emisor, siendo este un valor constante. Beta en corriente directa es denominado factor de amplificación de corriente en directa en emisor común. Si se especifica un valor de beta para una configuración de un transistor en particular empleando cálculos de corriente alterna y corriente directa, se puede desarrollar una relación de beta y alfa mediante las relaciones presentadas como beta igual a la corriente del colector dividido por la corriente de la base y alfa igual a la corriente del colector sobre la del emisor. Al despejar la corriente de la base en beta y corriente de la emisor en alfa y sustituirla en la ecuación corriente del emisor igual a la sumatoria de la corriente en el colector y corriente en la base, se obtiene que alfa es igual a beta dividido por beta más 1 y beta es igual a alfa dividido por 1 menos alfa. Beta es un parámetro particularmente importante porque crea un vínculo directo entre los niveles de los circuitos de salida y entrada para una configuración emisor común. La polarización en emisor común se determina de forma semejante a la configuración base común. Primero se determina la dirección de la corriente del emisor determinada por el símbolo del transistor, introduciendo luego la demás corriente, teniendo en cuenta la relación establecida por la ley de Kirchhoff. Corriente del colector y corriente de base es igual a la corriente del emisor. Este procedimiento se puede aplicar tanto para transistores NPN como PNP, solo que para los PNP todas las corrientes y polaridades se invierten. Esto fue el resumen de la tercera parte sobre el transistor. Que tengan un buen día, tarde o noche. Nos vemos en otro video.